Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes como cada jueves en nuestra cita de orientación psicológica en línea. Me da mucho gusto saludarlos para compartir en esta tarde muy soleada, una tarde con mucho sol. Estamos transmitiendo desde Tuxtepec, Oaxaca, desde el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia desde mi ser Benimar. Soy Maricela Aguilar Flores y es un gusto compartir con ustedes esta transmisión que ya se ha hecho costumbre cada jueves estar compartiendo temas por mes. Vamos manejando una temática y los invito a que se vayan uniendo a esta transmisión y que nos acompañen durante esta media hora en un tema muy interesante, muy ad hoc a algo tan hermoso que se celebró ayer, el Día del Abuelo. Vamos a hablar del rol de los abuelos desde la cuestión sistémica, es decir, desde la cuestión de las generaciones. Todo este mes de agosto le hemos dado el espacio a la cuestión generacional, es decir, la influencia que tienen todas las personas que tienen que ver con las generaciones a las cuales pertenecemos, desde la nuestra hacia atrás. Entonces vamos a hablar de estos personajes, de los abuelos, que tienen una importancia fundamental en el orden sistémico, en el orden familiar, y que en nuestra cultura es un personaje muy especial, muy singular, invitándolos que también participen. Pueden ustedes comunicarse a través de nuestra página, a través de la red social de Facebook, y allí poner sus comentarios, sus preguntas, sus saludos, las sugerencias. También pueden ustedes enviar mensajes de WhatsApp al 287-88-12-505 para que podamos tener esa comunicación, aprovechando, ¿verdad?, la tecnología, lo que nos brinda estas herramientas que facilitan la comunicación actualmente, y cuando son utilizadas de manera adecuada, ayudan mucho en este tipo de trabajos y de espacios. Pues bien, hablar de los abuelos es hablar de nuestra familia extensa, porque nuestros abuelos pertenecen a la tercera generación, es decir, nosotros somos la primera generación, nuestros padres la segunda generación, considerando hacia atrás, ¿verdad?, de manera regresiva, y nuestros abuelos, es decir, los papás de nuestros papás, son la tercera generación. Entonces, viéndolos de un punto de vista sistémico, representa esa familia extendida, ese tronco que da ahora sí que soporte a cuestiones muy importantes y a factores muy importantes a los miembros de una familia, como es, por ejemplo, el de pertenecer y el de tener una identidad. Los abuelos vienen a ser como ese punto de partida, aparte de que la tercera generación, por lo general, sí llegamos a tener como una mayor interacción con ellos, ¿verdad? A veces con los bisabuelos no es posible y con los tatarabuelos menos. Sin embargo, con los abuelos es más viable que podamos interactuar con ellos, que de niños tengamos recuerdos de vivencias con los abuelos, sino con los 4 abuelos, es decir, los abuelos paternos y los abuelos maternos, que hayamos tenido experiencias que vengan a nuestra mente. Yo los invito a que vayan como recordando qué experiencias han tenido o tuvieron ustedes con los abuelos o están teniendo con sus abuelos, que algunos quizás todavía tienen esa fortuna de contar con ellos y que nos compartan sus experiencias. El hablar de los abuelos es muy importante que en la cuestión sistémica consideremos como un soporte de nuestra historia, ¿sí?, de nuestra historia personal. Con esto quiero decir que el poder honrar y acomodar esa historia de nuestros abuelos y tomarlos dentro de nuestra vida es muy importante, porque nos ayuda a que esa historia la asimilemos y la integremos en nuestra historia personal, porque es parte nuestra. Si no la tomamos, ¿verdad?, por alguna razón, corremos el riesgo, como hemos estado hablando ya en transmisiones anteriores, de repetir quizás esa historia. Es decir, si negamos esa parte, a lo mejor, ¿verdad?, esa persona excluida, es decir, el abuelo o la abuela materna o paterna, de alguna manera va a buscar su lugar en nuestra historia de vida.
y puede buscarlo de manera desde la lealtad, ¿sí? Entonces el acomodar desde la historia, desde el amor y desde las lealtades familiares, el rol de los abuelos es muy importante. ¿Y cómo es que ese rol de abuelos se da dentro de los esquemas familiares? Generalmente el rol del abuelo pues llega en la actualidad. Encontramos, por ejemplo, abuelos bastante jóvenes. Las generaciones, ahora sí, de las primeras generaciones, están teniendo pues hijos, a veces a muy temprana edad, lo que hace que encontremos abuelos a veces incluso de 40 o menos de 40 años. Entonces ha ido un poco modificándose en cuanto como a esa idea del abuelo, ¿verdad? Ya añoso, del abuelo que está a lo mejor un tanto limitado en algunas funciones físicas por el envejecimiento normal de un organismo. Sin embargo, encontramos gente muy joven a veces siendo abuelo. Y bueno, ¿cómo se estrena un abuelo? Sucede que cuando llegan los nietos, bueno, pues es un gran motivo pues de alegría, ¿verdad? La llegada de un bebé, y sucede que ese bebé va a llevar a que los padres se conviertan pues en abuelos y los hijos se conviertan en padres. Y bueno, cuando nace un hijo hay una conjunción de familias, ¿verdad? Tanto los padres de la mujer como los padres del varón, y que estamos hablando de parejas de abuelos, ¿sí? En esto a veces puede haber ciertas pues rivalidades, como decir cuál es el abuelo favorito, cuál es el abuelo con el cual los nietos tienden a irse más. Esto está un poco influenciado por diferentes factores. Tiene que ver muchas veces las cuestiones de distancia en cuanto a qué tan cercano se encuentran los abuelos paternos o maternos. Tiene que ver también con las cuestiones de la relación con las familias de origen y con la familia de origen de la pareja, es decir, qué tan favorables o desfavorables son las relaciones que facilitan que ese vínculo entre nietos y abuelos se pueda como estrechar más y pueda ser como más constante y más fortalecido. Está influenciado también a veces por ciertas creencias, por ejemplo, en el sentido de que el rol de la mamá muchas veces tiende como a acercarse más a sus familias de origen, es decir, los abuelos maternos como estar más cerca de los nietos. Sin embargo, esto no es una regla. Pudiera observarse en algunos casos, dependiendo de las relaciones, insisto, que se tengan con las familias de origen. Sin embargo, aquí lo importante es que independientemente que si eres un abuelo paterno por la línea paterna o por la línea materna, estés fungiendo como ese rol de abuelo. Es decir, la etapa de ser abuelo no implica extender el rol de papá. Es decir, los abuelos no deben de ser padres, no deben de ocupar el lugar de los padres. Es muy importante que los padres ocupen su lugar, ¿verdad? Como tal, y los abuelos, a su vez, también. Es decir, que ellos sean esos acompañantes, esa guía que dé como, ahora sí, el complemento de la idea de familia extensa, yo les decía en un inicio, ¿no? Entonces, el colocar a los abuelos en el lugar que les corresponde, es decir, como abuelos, es sumamente importante y necesario para que dentro de esas 3 generaciones pueda haber esa armonía. Muchas veces sucede que los abuelos toman el rol de padres, o bien los padres adjudican el rol de padres a sus padres, es decir, a los abuelos. Y esto provoca pues un desorden. La semana pasada hablábamos de la importancia de las jerarquías, del orden que debe de haber. Entonces, el abuelo únicamente va a fungir como eso. Es esa etapa en donde se puede disfrutar sin la presión de la responsabilidad del compromiso de la crianza. Es decir,
puedo interactuar con mi nieto, con mi nieta, sin sentir ahora sí que el gran peso de decir tengo que formar y ahora sí cubrir todas las necesidades de, en este caso, del nieto. No, eso le corresponde a los padres. Y desde la cuestión sistémica es muy importante que los padres se asuman esa responsabilidad de la crianza de los hijos, es decir, de los nietos, de sus padres, que estén en ese orden. En este caso, los abuelos, por ejemplo, van a tener todo un bagaje muy importante para transmitir todas esas cuestiones que son muy necesarias que las nuevas generaciones vayan teniendo. Va a servir, por ejemplo, para dar una noción de las etapas de envejecimiento. Cuando hay una relación estrecha, cálida, amorosa del abuelo, cuando vemos un abuelo que es capaz de entregarse, de relacionarse con los nietos, yo les decía, actualmente vemos abuelos muy jóvenes que pueden incluso interactuar más, ¿no?, con los nietos. Eso lleva a un referente a los nietos de ir teniendo una noción amplia de qué implica vivir, por ejemplo, en la edad adulta madura, o bien vivir en la última etapa de la vida, ¿no? Si son abuelos que tienen 60 o más años, que se rompa como ese mito que esa etapa es soledad, que esa etapa es tristeza, que es amargura. Si vemos esos abuelos que son capaces como de disfrutar, y es un beneficio mutuo tanto para los abuelos como para los nietos, y sobre todo el poder transmitir esto a los nietos, que es una etapa de gran, ahora sí, de gran productividad, de gran generatividad, dijera Erickson por allí en sus propuestas de las etapas del desarrollo del ser humano, ¿no? Una etapa que produce, una etapa que da sabiduría, que da prudencia, que da también esa tranquilidad que conlleva la experiencia de los años vividos. Así también los abuelos en ese rol sano y funcional pueden ser transmisores, de valores, de aspectos morales a través pues de todas esas experiencias que han vivido, y que en un momento dado los nietos van pues observando, van tomando esos referentes de los abuelos, esa cuestión igual emocional, el sentirte cerca de una persona, ¿verdad?, que te quiere, que te apoya, que te acompaña. Hay veces que el vínculo puede ser tan fortalecido entre los nietos y los abuelos que pueden ayudar en algunas etapas que pudieran tornarse como un tanto complejas con los hijos, por ejemplo la adolescencia, hacer como ese puente que ayude como a favorecer la comunicación entre padres e hijos, sin invadir o bien sin hacer alianzas con el nieto, es decir, ayudar como a conciliar, pero siempre manteniéndose en ese rol de abuelos, y ayudar a que en todo caso, ¿verdad?, los hijos puedan tener como ese aprendizaje también que dan los años a través de sus padres, es decir, cómo me puedo acercar a mi hijo adolescente, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo hace el abuelo? ¿Qué hace el abuelo que más fácilmente a lo mejor el adolescente dialoga con el abuelo que dialoga con los papás? Entonces aquí es como un aprendizaje de ida y vuelta, es decir, de abuelos a padres, de padres a hijos, y cuando esto se da de esta manera, pues es muy enriquecedor y fortalece esas raíces, ¿no? Fortalece esa pertenencia de la que yo les hablaba, fortalece la identidad, es decir, percibir que, por ejemplo, los abuelos constituyen esa parte sólida, ¿no? En nuestra cultura, por ejemplo, todavía los abuelos son tomados en cuenta. Los abuelos representan esa figura como de respeto, de referentes,
de información también. Los abuelos generalmente pueden ayudar a rescatar mucha información que a veces puede quedar como allí, como perdida, ¿verdad? Y que las nuevas generaciones, si no tienen como esa oportunidad de convivir con los abuelos, esa información se pierde. Como que nos cuenten, pues, cómo era la vida antes, cómo los abuelos que vivieron en la época donde no había la tecnología, por ejemplo, que actualmente existe, el contar, el transmitir cómo era la vida, cómo era la economía, cómo eran las relaciones familiares, los estilos de vida. Entonces, todo ese bagaje de información tan rico que pueden aportar los abuelos, pues es bastante significativo, bastante importante cuando los nietos tienen esa oportunidad de estar como en contacto con ellos y en una relación pues estrecha de comunicación y que favorece el vínculo familiar, ¿no? Sobre todo en ese aspecto es muy importante, pero siempre cuidando que los abuelos estén en ese lugar que les corresponde como abuelos, porque es como lo más indicado para los padres, para los nietos y para los abuelos. Es poner ese orden del que tanto hemos comentado que es necesario para que se pueda ir dando relaciones familiares funcionales y sobre todo se vaya dando situaciones en donde se pueda ir como haciendo un eslabón de aspectos que sean funcionales a nuestro árbol, es decir, que se pueda seguir manteniendo esa relación a través de transmitir experiencias y vivencias que den ese arraigo. En nuestra vida necesitamos estar arraigados y lo que nos da arraigo es el sentirnos parte de y el saber que pertenecemos a algo. Lo que les mencionaba, la pertenencia y la identidad. Si en un momento dado no consideramos o excluimos a los abuelos, es como quitar esa pertenencia, es decir, ese arraigo de dónde vengo, en qué tengo mi origen o mi raíz. Y les decía, los abuelos pues constituyen como la parte más accesible en el sentido de que podemos tener mayor oportunidad de convivir con ellos que con los bisabuelos, por ejemplo, aunque, bueno, hay personas que afortunadamente pues sí tienen a sus bisabuelos o llegan a conocer a algunos de sus bisabuelos. Pero en ese sentido, entonces, el convivir con los abuelos pues nos da esa oportunidad. También nos da la oportunidad de que los nietos puedan tener diferentes referentes, porque estamos hablando aquí de diferentes familias, ¿no? De decir, todo el linaje materno y el linaje paterno, y de los abuelos, pues también se extienden las ramitas, como ya hemos comentado en otras ocasiones. Entonces se va nutriendo de información, se va nutriendo de experiencias, de aprendizajes, que van enriqueciendo. ¿Para qué? Para que eso se convierta como en ese tesoro de referencias que en este caso los nietos puedan continuar con las generaciones que sigan después de ellos, ¿sí? Y sobre todo poder tener un sistema pues familiar, funcional y en esa armonía que da cuando pues las familias, ¿verdad?, pueden convivir de esa manera. Eso es como muy importante que lo consideremos y que los abuelos siempre estén en ese lugar de abuelos, tanto desde el dar como de el recibir. Eso es lo que les va a permitir dar el arraigo a las nuevas generaciones y dar la firmeza, la sabiduría y la tranquilidad a las generaciones que están antes que nosotros, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y todos los que hayan estado, aunque estén muertos, no importa, pero que ayuda a ir haciendo más sólido, es decir, que no se desprenda ese eslabón y decir, pues no conviví con mi abuelo, no lo conocí, no me llevaba, no nos quiso, ¿no? Porque a veces hay como ese tipo de comentarios. Sin embargo, es importante, ¿por qué? Porque de ahí vienes, ¿sí? Porque ese es tu origen. Entonces, el tomarlos
en nuestra vida, integrarlos a nuestra vida y a nuestras experiencias. A veces puede ser únicamente por información de terceras personas, cuando ya no hay la oportunidad de haber convivido con ellos porque ya fallecieron, pero sí acomodar esa información desde nuestro pensamiento, pero sobre todo desde nuestro sentir, desde nuestro corazón, para tenerlos y honrarlos y de esa manera poder honrar nuestra historia, ¿no? Es interesante que lo hagamos de esa manera y vamos a ir viendo que conforme vayamos tomando a todos los que están en nuestro árbol se va a fortalecer y va a tener un mayor peso y nosotros vamos a tener un mayor arraigo, ¿no? Esa es como la finalidad. Y bueno, veo por aquí que ya hay algunos comentarios de ustedes. Paula nos manda saludos. Paula dice, yo quiero saber por qué los abuelos son más consentidores con los nietos que con los hijos. Bueno, sucede que cuando llegan los nietos pareciera que el rol de papás llega un momento en que se hace a un lado. Sin embargo, los nietos como que dan esa posibilidad de volver a sentir que como abuelos tienes algo a quien entregar cariño, cuidado. ¿Por qué consienten? Porque es muy distinto educar a los hijos desde el miedo, desde la presión, desde la obligación, desde el compromiso. Y muchas veces como padres, pues hay mucha presión, hay muchas situaciones de miedo de cómo voy a educar a mi hijo. O sea, el sentir la responsabilidad y conlleva a ser padres preocupados y no ocupados. Entonces, en su preocupación, pues hay presión, ¿verdad? De pórtate bien, hazlo bien, cumple. Sin embargo, cuando seas abuelo, ya no hay esa presión. El único mandato es ama, da, cuida, protege, pero no es tu responsabilidad, ¿no? En alguna ocasión yo decía en una plática, los abuelos deben de ser los padres irresponsables, es decir, que cuidan cuando se les da la gana, ¿sí? Entonces, sin embargo, cuando eres padre, pues tienes que cuidar siempre, ¿sí? Y eso a veces implica cansancio, implica presión, y es lo que lleva, Paula, a que los abuelos no tengan esa presión ya. Y entonces dan y dan y dan, ¿sí? Sin exigencias, porque ya no hay ese compromiso. Entonces pareciera que consienten más porque no castigan, porque no ponen reglas, porque no están como exigiendo, porque no les toca a ellos. O sea, los abuelos no tienen por qué poner sanciones, le toca a los padres poner las reglas, ¿sí? Entonces eso hace como más relajada esa etapa para los abuelos, ¿no? Que ya no hay esa presión. Ixel, hola psicóloga, ¿por qué los abuelos suelen tener más interés por los nietos que por los hijos? Bueno, igual, les voy a decir, aquí, Ixel, pueden ser dos cosas. Por un lado, en esa etapa de abuelos hay más tiempo, ¿sí? Hay más tiempo ya, hay más disposición, ya muchas cosas, muchas metas, muchos compromisos ya quedaron resueltos. Los abuelos a veces ya son jubilados, ya no tienen tantos compromisos, ¿no? De cosas que hacer, y eso lleva a que, bueno, puedan prestar y dar más tiempo, más atención por los nietos, y también muchas veces, ¿verdad? El decir, bueno, es que no presta interés, muchas veces los hijos no siempre llegan como hijos planeados o deseados, y entonces se atienden hijos desde el compromiso, ¿sí? Desde ese compromiso de tengo que cuidar y criar a este hijo. Ser abuelo, pues ya no implica eso, ¿sí? Ser abuelo ya lo haces, digamos, por hobby. Y entonces vemos abuelos que dicen, oye, y va con los hijos, ¿no? Préstenme a la niña o al niño el fin de semana. O a ver, hay tal película y lo quiero llevar a ver la película, ¿no? O por ahí hay una fiesta infantil y lo voy a llevar. O sabes que vi un juguete y me gustó y se lo compro. Pero ya no es obligación,
¿sí? Entonces pareciera como que hay un mayor interés porque ya no hay la obligación y lo hace como el extra, ¿sí? Ya no desde tengo que sacar a mi hijo, tengo que comprarle zapatos, tengo que comprarle ropa, sino pues quiero hacer esto, es decir, no es mi obligación, pero quiero hacerlo. Entonces pareciera que hay un mayor interés. También puede suceder que a veces los abuelos se sienten en deuda con los hijos. Y al sentirse en deuda con los hijos que ya crecieron y que a lo mejor no estuvieron en su momento con ellos, tratan como de manera inconsciente de compensar eso que no hicieron con sus hijos, hacerlos con sus nietos. Sin embargo, el hecho de prestarle atención o interés a los nietos debe de ser desde te quiero prestar atención y te quiero dar porque eres mi nieto, bien consciente de eso, no porque a mi hijo no se lo di y entonces te lo voy a dar a ti, no, porque eso ya no puede ser, ¿sí? El hijo ya creció, ya es adulto, ya es papá y pues por ahí dicen Dios perdona, el tiempo no, entonces ya no puedes regresar el tiempo. Entonces a veces puede ser también que el abuelo en esa forma de consciente o inconscientemente compensar el hecho de decir no fui un buen padre, pero tengo la posibilidad de ser un abuelo, ¿no? Un buen abuelo. Si lo hago consciente que es mi nieto y que le voy a dar y lo voy a querer y lo voy a consentir como mi nieto, no como por lo que no hice, sino por lo que puedo hacer ahora, ¿sí? Sería como la única forma de resarcir esa situación, ¿no? Entonces, por eso es que hay veces que pues hay como una mayor, pues como un mayor interés allí, ¿no? En eso, pero generalmente sí conlleva a que pues sea como por la culpa, ¿no? De decir, pues no estuve allí y ahora puedo hacerlo con mis nietos. ¿Ok? Pues bien, estamos terminando el mes de agosto y con este programa terminamos todo lo que es la cuestión transgeneracional. En mi deseo de que pues esas transmisiones sirvan para orientarles, para darles como una visión más amplia de lo que ustedes están viviendo en sus familias, situaciones que están por allí, a lo mejor provocando cierta dificultad y ustedes puedan identificar qué es. Esa es la finalidad. Continuamos la próxima semana, viene septiembre, un mes muy importante para nosotros que somos mexicanos, orgullosamente mexicanos, una cultura que tiene gran injerencia en nuestra persona y pues sobre eso vamos a estar compartiendo en el mes de septiembre cómo influye nuestra cultura en nuestra forma de ser y estar en la vida. Yo quiero agradecerles a que cada jueves nos acompañen y estén con nosotros y pues desearles que este fin de semana la pasen muy bien, que disfruten mucho el fin de semana, invitarlos mañana a Yoga de la Risa y bueno, también invitarlos próximamente, en septiembre tenemos por ahí unos eventos muy interesantes para los papás. Yo los invito a que estén pendientes porque va a estar de lujo lo que vamos a hacer. Entonces, que nos visiten en nuestra página de Facebook, desde Mi Ser Benimar, Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia, y también a través de Instagram y de Twitter. Y próximamente vamos a abrir un blog con información muy interesante y también nuestro canal de YouTube. Próximamente ya va a empezar a funcionar. Vamos a estarles informando todo esto a través de la página de Facebook. Me despido enviándoles un abrazo y deseándole mucha luz para todas sus familias.